Hola, buen día, jóvenes. Este día vamos a ver la guía número 1 del laboratorio que consiste en diagramas UML. Pero para eso, primeramente, necesitamos tener conocimientos previos sobre la programación orientada a objetos. Entonces, vamos a hacer un breve recordatorio, ¿verdad?, de todo lo que han visto ustedes durante la semana. Vamos a comenzar entonces con la introducción a la programación orientada a objetos. Vamos a recordar que el ciclo anterior estuvimos trabajando con programación estructurada, la cual nos sirvió mucho para poder aprender acerca de la lógica, acerca de cómo vamos a resolver problemas de una forma ordenada, sencilla y de fácil comprensión. Por lo tanto, esta vez vamos a ver otro paradigma de programación que es este de la POO. La POO es la forma de programar basada en las características de las cosas. Esto quiere decir de que vamos a considerar a todas las cosas de nuestra realidad como un objeto. Es como cuando nosotros observamos a nuestro alrededor, podemos ver un automóvil, podemos ver una silla, una mesa, la computadora, el teléfono, etcétera, y cada uno de ellos tiene sus propias características y las reconocemos, ¿verdad?, por sus funciones y sus propiedades específicas y por cómo se comportan. Entonces, lo que persigue la programación orientada a objetos es simular el mundo real en la informática. Por lo tanto, en el mundo real, nosotros tenemos un objeto físico que tiene ciertas características, tiene una identidad. En este caso hemos tomado el ejemplo de un automóvil, ¿verdad? Ese automóvil, pues ya lo conocemos, ¿verdad? Lo conocemos como un auto, un carro, cada uno puede identificarlo según el tipo de auto que sea, ¿verdad? Tiene ciertas características. Ahí podemos ver este automóvil que pues parece deportivo, ¿verdad? Tiene dos puertas, ¿verdad? Tiene pues sus 4 llantas, tiene un color verde menta, ¿verdad? Esas son las características de este automóvil que tiene una marca, que tiene un modelo, ¿verdad? Y tiene un estado. Por ejemplo, el estado de este automóvil puede ser que esté en uso o puede ser que esté parqueado, ¿verdad? Puede ser que esté apagado o encendido. Tiene ciertos comportamientos porque cuando usted utiliza su automóvil, imagínese que sea un automóvil pues automático, entonces usted puede ir para adelante, para atrás, puede ponerlo usted en modo de parqueo o en modo neutro, ¿verdad? Esos son comportamientos que tiene este automóvil, además de que pues podemos utilizar otras funciones que traen ya añadidas los carros. Si usted va a ocupar el GPS del carro, si usted va a ocupar pues el estéreo del carro, pues es otra característica, ¿verdad? Son otros comportamientos que se manejan a través del mismo objeto. Si hablamos sobre una simulación informática acerca de este objeto, pues podemos decir que el objeto se caracteriza por tener una identidad, tal como lo tenemos en la vida real, ¿verdad? Que esto es un automóvil. También vamos a identificar los objetos en la informática que tendría una identidad, o sea, un nombre, ¿verdad? Nosotros podemos dar un nombre a cada uno de los objetos que representamos. Podemos dar datos que corresponden a las características de esa identidad y entonces acá nos podemos referir que esos datos es lo que va a contener todo aquello que estuvimos hablando, que dijimos las características como el color, la cantidad de llantas, la cantidad de puertas, si tiene GPS, etcétera, ¿verdad? Esos son los datos correspondientes a un automóvil y los procedimientos que se pueden realizar con ese automóvil, ¿verdad? Esto es lo que estábamos hablando también, que si puede ir para atrás, para adelante, que puede parquearse, etcétera. Esos son procedimientos y los procedimientos no son más que los métodos que usted ya los puede programar. Recuerda que en programación 1, perdón, en introducción a la informática,
estuvimos viendo cómo se hacen métodos, pues entonces es muy parecido, ¿verdad? Son métodos también que nosotros pues los podemos manejar a través de un objeto, ¿verdad? Y este objeto pues pertenece a una clase específica. Que es importante que nosotros conozcamos como conceptos de objeto. Nosotros, los humanos, pensamos en términos de objeto en el sentido de que tenemos nuestro cerebro capacitado para poder reconocer, dependiendo de las características de las cosas, reconocer qué son. Por ejemplo, si usted ve a un animal, si usted ve este tigre que tenemos acá, bueno, obviamente usted se va a dar cuenta que es un tigre, no es un león, no es un gato. ¿Por qué? Aunque el dibujo no está perfectamente hecho, ¿verdad? Pero no es un león porque no tiene melena, no es un gato porque la forma específica del cuerpo, pues, le está indicando que es un tigre, ¿verdad? Esta persona que tenemos aquí, pues, según nuestro conocimiento, nuestro cerebro nos dice que es una persona de sexo masculino, ¿verdad? Que es un hombre por la forma de vestirse. Entonces, nuestro cerebro tiene esa capacidad de abstracción. La capacidad de abstracción nos permite reconocer un objeto por sus características o por sus funciones, ¿verdad? Así como usted cuando tiene un reloj, ese reloj puede ser de muñeca, ¿verdad? Puede ser un reloj de pared, puede ser el reloj de su teléfono, pero todos le sirven para lo mismo, para dar la hora. Por lo tanto, usted reconoce que es un reloj por la función que desempeña el objeto, aunque el objeto sea totalmente diferente, ¿verdad? Entonces podemos reconocer nosotros como personas, pues, a edificios, árboles, animales, etcétera, ¿verdad? No solamente vemos algo plano, sino que podemos reconocer esas figuras. ¿Qué comprendemos como un objeto en informática? Pues acá nos vamos a referir a todo lo que podamos visualizar, por ejemplo, en las pantallas, a todas las estructuras de datos que conocemos, ¿verdad? O que podemos realizar. Aquí tenemos ciertos ejemplos en la pantalla. Tenemos una ventana, esta que se llama persona. Aquí pues tenemos esta ventana específica. De esta forma vamos a aprender a programar en este ciclo, en que podamos utilizar ventanas y objetos en los cuales podamos mostrar, ¿verdad? Una interfaz al usuario mucho más amigable que la que ya hemos estado utilizando en el ciclo anterior, en el cual solamente ocupábamos la consola, pero ahora pues vamos a poder mostrarle algo más bonito, ¿verdad? Para que pues, usted se sienta orgulloso de la programación que realiza. Entonces acá tenemos, esta ventana es un objeto en sí misma. Cada uno de estos cajas de texto que tenemos acá, combo, o sea, hay unos combos en los cuales nosotros podemos seleccionar las respuestas, ¿verdad? Que vamos a escoger ahí. Esos también son objetos. Si tenemos algún calendario, si tenemos botones, acá tenemos botones en esta interfaz, cada uno de ellos es un objeto. Si estamos hablando de teléfonos celulares, cuando nosotros vemos pues esas cajas de texto en las pantallas, pues cada una de esas es un objeto, o cada uno de esos símbolos en los cuales uno pone un chequecito, ¿verdad? Es un objeto. Sí, también hablamos pues en cuanto a la programación, si queremos utilizar, recuerda que en ese anterior utilizamos arrays, matrices y vectores, pues entonces esos son objetos. Y si recuerda, cada vez que utilizábamos un array o una matriz, ocupábamos también la palabra reservada new, que nos servía para instanciar un objeto de la clase array, ¿verdad? Eso estamos hablando ahorita, ¿verdad? Que vamos a ver todo como un objeto y eso es lo que vamos a programar. Vamos a simular la realidad en la programación. Y pues aquí tenemos estos ejemplos de estructuras de datos, ¿verdad? En el cual podemos visualizar pues pilas, colas, listas, árboles,
etc. En el mundo real, pues nosotros vemos los objetos de esta forma. Si estábamos hablando originalmente de un ejemplo de automóviles en cuanto a objetos, ¿verdad? Que podemos reconocer. Los elementos de un sistema físico pueden ser agrupados en categorías. Y esto es porque usted sabe de que automóviles pueden ser de diferentes tipos. Usted puede encontrar carros tipo sedán, como el que tenemos acá. Podemos encontrar pickups o camiones o rastras, por ejemplo. Podemos encontrar camionetas, ¿verdad? O buses, ¿verdad? O microbuses, y todos son automóviles, pero las características específicas de cada uno son los que lo van a identificar, ¿verdad? Entonces, ya en la programación, en la simulación informática, somos capaces de poder crear clases, ¿verdad? ¿Qué son esas clases? Que es lo que estamos mostrando acá. Es una forma, pues, de generalizar la realidad, ¿verdad? En el caso de que una clase, la clase sea automóvil, pues entonces todos los automóviles, independientemente cuál sea su categoría, todos van a tener pues un color, todo, porque no hay automóviles transparentes, pero todos van a tener un color, todos van a tener un número de motor, todos van a tener una capacidad de peso que pueden soportar, etcétera. Aquí las clases, como le decía, es la generalización. Entonces, cuando nosotros definimos una clase, generalizamos cuáles son las características para todos los elementos que puedan surgir de esa clase. ¿Cómo se hace el diagrama de una clase? De una clase específica, lo que vamos a hacer es un rectángulo en el cual vamos a tener 3 divisiones. Estas 3 divisiones, en la parte de arriba, vamos a tener el nombre, ¿verdad?, de esa clase. Vamos a tener en la segunda división lo que serían los atributos. Estos atributos corresponden a las características que tiene cada uno de esos elementos, ¿verdad? Que va a tener cada uno de los elementos de esa clase. Y en la parte de abajo, en la tercera división, lo que vamos a tener son los métodos correspondientes a esa clase. Bien. Acá tenemos en este ejemplo una clase llamada automóvil, porque ese es el ejemplo que hemos estado viendo, ¿verdad? Y luego en los atributos o las características, tenemos el color. Aquí usted puede seguir agregando todos los atributos que considere necesarios, ¿verdad? La placa, el motor, etcétera, el número de puertas, etcétera. Y acá en la parte de los métodos, vamos a poner también todos los que sean necesarios para que nuestra clase funcione. Funcione tal como sería en la realidad, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos creada una clase, entonces ya podemos instanciar un objeto. ¿Qué significa instanciar un objeto? ¿Se acuerda? Esto lo veíamos en Introducción a la Informática cuando instanciábamos vectores y matrices. Cada vez que usted utiliza el new, está instanciando un objeto. Entonces, eso significa instanciar, ¿verdad? Creamos una clase que se llame automóvil y luego, si queremos definir cada uno de estos automóviles que tenemos acá en nuestras imágenes, pues entonces vamos a instanciar 3 objetos, ¿verdad? Uno para el automóvil, pues doradito, que es tipo sedán, otro para el pickup, que es rojo y que es un automóvil de carga, y otro que es para esta camioneta, que es tipo familiar y tiene sus propias características. Entonces, habría que instanciar uno de cada uno de esa clase para cada uno de los elementos que tengamos que utilizar. Bien, aquí tenemos el ejemplo, digamos, de esa clase en la cual nosotros podemos agregar todas las características que usted quiera o necesite tener en ese tipo de datos. Una clase es un tipo de datos nuevo que usted está creando, ¿verdad? Entonces usted puede decir,
esta clase automóvil va a tener estos atributos. Número de placa, marca, modelo, estado, motor, color, luces, velocidad, peso. Puede ponerle todos los que quiera, puede poner más. Claro, cada uno de estos atributos va a tener un tipo de dato asociado, ¿sí? Usted le va a poner, ¿verdad? Si es string, si es entero, si es real, eso ya usted lo conoce, cómo se debe hacer, por eso fue muy importante, ¿verdad? Que usted lo aprendiera en la materia anterior. Ahorita ya estamos asumiendo que usted es un buen programador, un programador que puede ejecutar o puede resolver problemas de una manera lógica, ¿verdad? Entonces, esta clase tiene atributos, que son las características, y tiene sus propias operaciones. A ver, ¿qué operaciones serían necesarias para que funcione un automóvil? Bueno, pueden ser, ¿verdad? Operaciones poner en marcha, que sería encenderlo, ¿verdad? Pararlo, acelerar, frenar, pintar, pues si usted lo quiere pintar, ¿verdad? O si quiere también pintar, encender luces, apagar luces, etcétera, ¿verdad? Ahí podemos poner todas las operaciones que sean necesarias. Entonces, es mandatorio, ¿verdad? Que para una clase usted haga pues el listado de atributos y las operaciones correspondientes a esa clase. Esto garantiza que el conjunto de instancias de la clase automóvil dispondrá de estos atributos. ¿Qué significa? Que cada vez que usted genere o instancie un objeto de esta clase, ese objeto hereda todos los atributos y todas las operaciones. Claro, al objeto usted le va a poder poner datos, ¿sí? Entonces, la clase no tiene datos. La clase simplemente es una definición de qué es lo que va a contener y qué es lo que va a poder hacer. El objeto es específicamente el que tiene datos con el cual usted va a poder operar, ¿verdad? Entonces, cuando usted genere, instancie un automóvil, este automóvil va a tener estos campos que usted puede ir llenando con datos específicos. Entonces, necesitamos una placa, ahí está la placa, una marca, que es Ford, ¿verdad? Un modelo, que es Focus, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, pues, que podemos darle, digamos, esos valores asociados y esta instanciación, o sea, este nuevo objeto que hemos creado, tiene la facultad de ejecutar las operaciones que ya tiene la clase. Esto se llama herencia, ¿verdad? Ahí todo lo que pueda hacer la clase lo puede hacer el objeto. Ejemplo, vamos a ver cómo vamos a generar un nuevo diagrama de clases. Como la guía de este día es acerca de UML. UML es el lenguaje unificado de modelado que sirve para que nosotros podamos diseñar nuestros programas orientados a objetos, ¿verdad? Nuestros sistemas que están en programación orientada a objetos. El UML nos va a permitir que podamos hacer diagramas de diferentes tipos. Por ejemplo, podemos hacer diagramas de casos de uso, diagramas de colaboración, diagramas de distribución, diagramas de clases que son los que vamos a ver en este momento. Entonces, los diagramas de clase, en realidad, lo podemos generar también a través de el Visual Studio, ¿verdad? Pero ahorita estamos viendo una herramienta que nos permite diseñar, que nos permite hacer, digamos, el esquema de qué es lo que queremos. Pero para ello, primero tenemos que aprender cómo vamos a crear ese diagrama. Si nos dan un enunciado. Bien, entonces vamos a ver un enunciado. Aquí tenemos un ejemplo de ventas a domicilio. Ahora, con los enunciados que vamos a tener, sucede de que nos van a presentar una situación de la vida real, un sistema. Entonces, nosotros vamos a tener que identificar en ese sistema cuáles son las entidades que están operando en ese sistema y vamos a ver este ejemplo. Un vendedor vende un artículo efectuando
el envío, el cual será recibido por su comprador en una fecha dependiendo del monto y la fecha de pago efectuada. Bien, nosotros tenemos ahorita este enunciado y entonces lo primero que vamos a hacer para poder generar un diagrama de clases es identificar cuáles son los sustantivos que están involucrados en ese enunciado. Entonces, veamos cada uno de ellos y esto me va a dar una idea de cuáles podrían ser las clases que van a estar involucradas en mi diagrama de clases. Entonces, tenemos acá un vendedor. Estamos subrayando lo que serían los sustantivos. Vendedor. Vende, dice, un artículo. Artículo también es un sustantivo. Efectuando su envío. Envío es un sustantivo, el cual será recibido por su comprador. También tenemos otro sustantivo en una fecha dependiendo del monto y la fecha de pago efectuado. Bien, entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 posibles clases que nosotros podríamos acá tomar en cuenta para nuestro sistema. Entonces, no necesariamente todos los sustantivos van a volverse clases. Por ejemplo, aquí tenemos este de fecha que no lo consideré, ¿verdad? Aunque fecha tiene datos que podrían ser el día, la hora, el minuto, los segundos, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero no lo he considerado como una clase. Y los demás, pues sí, ¿verdad? Podrían ser una clase. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, identificar cuáles son las entidades que participan en nuestro sistema para poder identificar posibles clases y luego identificar los verbos para establecer las posibles relaciones que puedan existir entre nuestras clases. Entonces acá, de una sola vez, ¿verdad? Veamos cuáles son los verbos que existen en nuestro enunciado. Entonces dice acá, ¿verdad? Un vendedor vende. Ese es uno de los verbos que puede ser una relación. Un artículo efectuando, también es un verbo, su envío, efectúa el envío, el cual será recibido. ¿Quién lo recibirá? El comprador, en una fecha dependiendo del monto y de la fecha de pago efectuado. Dependiendo, depender, sí es un verbo también, ¿verdad? Bien, entonces veamos nuestro esquema, cómo lo hemos dibujado según estos sustantivos que hemos encontrado aquí, considerando que podrían ser posibles clases. Entonces tenemos ahí, ¿verdad? Lo que sería el comprador, el artículo, el vendedor, el pago y el envío. Entonces, podríamos considerar cada uno de ellos como una clase porque cada uno se le puede asignar estos atributos, ¿verdad? Hemos puesto algunos atributos ahí en este diagrama de clases, solamente estamos observando en cada clase el nombre de la clase con sus respectivos atributos. No hemos colocado el otro rectángulo correspondiente a las operaciones o acciones, pero se le puede colocar, ¿verdad? Entonces usted puede hacer en un diagrama de clases, lo puede hacer como quiera, ¿verdad? O como solicite, como sea requerido. Si solo le tiene que poner el nombre o si le tiene que poner nombre y atributos o si le va a poner las operaciones también, ¿verdad? Entonces en este caso se ha omitido para poder hacerlo más sencillo. Y veamos. Si tenemos que cada una de estas son una clase, por lo tanto, cada una de estas va a tener atributos. En el caso del comprador, él tiene el nombre, el apellido y la dirección. Claro que usted puede agregarle más atributos si es necesario. En el caso del artículo, tenemos el nombre del artículo y el precio. Aquí podríamos agregarle también lo que sería un ID del artículo. En el caso del vendedor, tenemos el nombre del vendedor y el apellido. Aquí también, como usted sabe, puede agregarle otros atributos, como por ejemplo, podría ser el ID del empleado o la sucursal en la que está asignada, etc.
¿verdad? Aquí tenemos lo que sería el envío. Este envío va a ser realizado en una fecha, según lo que nos dijeron allá en el enunciado, ¿verdad? Porque del enunciado es que nosotros vamos tomando cuáles podrían ser los posibles atributos de cada una de las fechas, cuáles son las relaciones que pueden existir entre estas clases. Y entonces en el envío tenemos lo que sería la fecha del envío y la dirección del envío. ¿Verdad? Entonces acá tenemos también lo que sería el pago. El pago sería fecha de pago, el importe, ¿verdad? Y la dirección de facturación. Va. Media vez hemos establecido lo que serían cuáles son las clases. Entonces ahora podemos establecer una relación existente entre esas clases. ¿Cómo se relacionan estas clases? Bueno, sucede que el, el comprador, él efectúa un pedido, ¿verdad? Pero él, sí, el vendedor. Aquí podríamos establecer una relación entre el comprador y el vendedor, ¿verdad? Efectúa el pedido al vendedor. El vendedor, ¿qué hace? Viene y vende. Él vende lo que le han pedido, ¿verdad? Entonces, ¿qué le han pedido? Artículos. Entonces, aquí podemos establecer esa relación, que es la que mencionábamos en esta parte, ¿verdad? Donde pusimos en amarillo lo que serían los verbos, ¿verdad? Que nos pueden establecer ciertas relaciones entre una clase y otra. Como ven acá, un vendedor vende un artículo, ¿ya? Vende un artículo. Entonces, veamos acá. El vendedor vende un artículo, ¿sí? Y este artículo contiene, ¿verdad? Lo que sería el envío, los datos de envío, ¿ya? No, perdón, el envío contiene artículos, ¿verdad? ¿Qué más? El vendedor efectúa el envío, pero ¿cuándo efectúa ese envío? Cuando este envío es relativo a un pago, es decir, si la persona efectuó el pago, pues entonces se verifica acá en el pago, ¿verdad? Y entonces se puede efectuar este envío. Entonces el vendedor efectúa el envío. ¿Y qué sucede? El comprador recibe ese envío. Bien, entonces, como ven acá, hemos considerado los verbos como la relación existente entre las clases que hemos identificado. No hemos colocado más palabras, más verbos, sino que solamente hemos tomado lo que dice el enunciado. Es decir, para no inventar más, ¿verdad? Sino que solamente tomar lo que nos dice el sistema que nos están planteando. Luego, ya establecimos esa relación existente entre cada una de las clases y ahora lo que vamos a hacer es establecer una cardinalidad. La cardinalidad se refiere a establecer cuál es la relación de una clase con otra con respecto a la cantidad. Entonces, ¿cuántos de una clase pueden haber en otra? O cuántos elementos de una clase se corresponden con la otra. Por ejemplo, aquí un comprador recibe de uno a muchos envíos, ¿verdad? Puede ser que una misma persona pueda recibir uno o varios envíos. Por lo tanto, acá nos está dando esta cardinalidad, ¿verdad? Que un comprador puede recibir, como aquí está el nombre de la relación, ¿verdad? Recibir de uno a muchos envíos, ¿sí? Un envío puede contener de uno a muchos artículos, es decir, que una persona puede encargar más de un artículo, ¿verdad? Y eso va a estar ahí registrado en
en el envío, que es lo que va ahí dentro de ese envío. Luego, vamos a ver acá, un vendedor o 0 vendedores pueden vender de 0 a muchos artículos. Es decir, puede ser que en un día de todos los vendedores que hayan en la empresa, nadie vendió nada, ¿verdad? Puede ser que ese día estuvo cerrado por asueto, puede ser que ese día hicieron inventario y nadie vendió nada, ¿verdad? Entonces, puede ser, ¿verdad? Que de 0 a muchos artículos puede haber vendido un vendedor, o puede ser un vendedor nuevo, ¿verdad? Que se esté iniciando y pueda no tener ninguna venta. O puede ser que un vendedor o muchos vendedores hayan vendido de 0 a muchos productos. Es decir, un vendedor puede que haya vendido un producto, puede que haya vendido 3, 5, etcétera, un vendedor, pero muchos vendedores de la tienda puede ser que han vendido también muchos productos. Por lo tanto, aquí tenemos una relación de 0 a muchos y de 0 a muchos. Usted puede colocar el número que sea necesario. Por ejemplo, si en algún caso se da, ¿verdad? El evento de que, vaya, por ejemplo, las ventas solo son de 2 productos en 2 productos, entonces se puede decir, ¿verdad? Que un empleado puede haber, o solo pueden hacer un pedido de 2 productos, entonces puede poner una relación comenzando desde 2, ¿verdad? De 2 a muchos, o etcétera, ¿verdad? O sea, usted puede cambiar esta cardinalidad. No es necesario ponerla exactamente en 0 o en 1, sino que puede cambiar, ¿verdad? Pero aquí están las relaciones. Y aquí el vendedor, la cardinalidad que lleva con el envío, es que un vendedor efectúa de 0 a muchos envíos, ¿verdad? Y luego un envío relativo relativo a uno de los pagos, ¿verdad? Ahí es necesario establecer una relación exclusiva, ¿verdad? Porque el envío siempre tiene que estar relacionado a un pago, a menos que la empresa pues trabaje así como, digamos, con créditos y entonces esté relacionado con cuotas, ¿verdad? Entonces ahí sí podría cambiar este tipo de relación, podría ser que un envío podría estar relacionado con uno a muchos pagos, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando de un solo envío, un solo pago. Entonces ahí es como nosotros a partir del enunciado vamos generando este diagrama. Y como le digo, ya usted puede agregarle lo que sería el otro rectángulo donde va a poner las operaciones de este diagrama de clases. Veamos entonces ahora otros ejemplos de diagramas de clases. Tenemos este ejemplo en este momento en el cual, bueno, este ejemplo es acerca de tenemos un sistema acá de contacto, de cuentas de correo electrónico que están pues contenidas, digamos, en una agenda. A ver si logramos visualizar mejor. Están contenidas en una agenda y ustedes saben que en las agendas pues tenemos contactos y los números telefónicos pues los podemos hacer grupos de contactos. Entonces, para que tengamos una mejor visión de lo que estamos haciendo en este momento, pues acá seguramente el problema que nos plantearon nos ha de haber dicho de que necesitamos hacer o plantear un sistema en el cual una agenda pueda contener las cuentas de correo electrónico de ciertas personas, de ciertos contactos, los cuales también poseen un número telefónico, ¿verdad? Y pues que esos contactos podamos realizar nosotros también un grupo. Entonces, dependiendo del enunciado que ustedes les presenten, van a poder identificar cuáles son las clases. Pero en este caso,
podemos identificar estas clases, que es una cuenta, la cuenta de correo electrónico que pertenece a alguien, ¿verdad? Esa cuenta de correo electrónico y que además posee una dirección, ¿verdad? Esa dirección ya es algo pues específico, ya sea que es una cuenta que en Yahoo, en Gmail, etcétera, ¿verdad? Pero esa cuenta pertenece a una persona. Entonces acá podemos identificar que esta cuenta posee atributos y que posee también métodos. Ahora, les había mencionado que por cada uno de los atributos que tengamos en nuestra clase, vamos a tener un get y un set. Entonces, por eso tenemos acá un get name y un set name, en los cuales, pues, lo que vamos a hacer con el get es obtener el valor o solicitar el valor que vamos a poder asignar a el atributo. Y el set name es para colocarle ese valor, ¿verdad? Bien. Igual, ¿verdad? Como tenemos otro atributo que se llama email address, entonces vamos a tener un método get y un método set para poder obtener esa dirección de correo electrónico para poder colocárselo al elemento, ¿verdad? Estos son estos procedimientos o métodos, ¿verdad? Son métodos que los que ustedes han estado programando en introducción a la informática, ¿verdad? Se programan de igual manera, solo que aquí estamos aprendiendo ya otra metodología de programación, otro paradigma, ¿verdad? En el cual pues lo vamos a hacer de esta forma. Acá tenemos identificada también una agenda, ¿verdad? Un address book, el cual pues tiene un nombre, o sea, pertenece a una persona, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos pues el get y el set del nombre. Aquí hemos agregado, ¿verdad? Que a través de esta clase podríamos obtener contactos, obtener get y set contactos. Ahora aquí hay un error, aquí es un get y un set. Y tenemos también un método para insertar contactos. Ojo, que acá hemos identificado que la agenda es una cosa, es una clase, pero los contactos tienen sus propios atributos, por lo tanto, se ha separado de la agenda y se ha colocado como otra clase que tiene sus propios atributos, como por ejemplo, el contacto tiene un nombre, ¿ya? Ese contacto tiene, dice, un método primario de contacto. Entonces usted puede decir, bueno, ¿cuál es el método primario de contacto? A través del teléfono o a través del email, ¿verdad? O a través del WhatsApp. Aquí podemos agregarle ahora todas las redes sociales que podamos identificar, ¿verdad? Si lo más fácil es comunicarse con esa persona por el Facebook o por el WhatsApp o por el Instagram, lo que sea. Entonces aquí a eso se refiere, el Primary Contact Method. Luego tenemos el email address, que sería como parte de los datos que podríamos solicitar a esa persona. El número de fax, ya no existe el fax, pero podemos tener un número de teléfono. Y para cada uno de estos, de esos atributos, pues tenemos el get y el set. Luego tenemos el grupo de contactos. Este grupo de contactos puede ser, ¿verdad? Ahora que tenemos redes sociales, puede ser el grupo de laboratorio, ¿verdad? De PRN1. Puede ser un grupo de WhatsApp, ¿verdad? En el cual, pues, va a tener un nombre ese grupo, ¿verdad? Aquí podríamos agregarle también el número de participantes, ¿verdad? Podríamos, agregarle, qué sé yo, la fecha de inicio de ese grupo, etcétera, ¿verdad? Entonces, bien, ¿qué significan estas relaciones? Aquí podemos observar también cuáles son las cardinalidades que estamos utilizando y estamos observando otro tipo de relaciones, ¿verdad? Que vamos a explicar un poquito más adelante también, que aquí tenemos para la agenda, tenemos una relación que va del address book a los contactos.
¿verdad? Entonces, aquí, ¿cómo lo leemos cuando tenemos este símbolo de rombo? Ese rombo está en negrito. Eso significa que una agenda está compuesta por contactos. Eso es cierto porque la agenda para eso es, ¿verdad? Para poder agregar contactos, ¿sí? Entonces, sí o sí, una agenda va a tener contactos, ¿verdad? ¿En qué momento podría darse esta cardinalidad? Por ejemplo, aquí tenemos que 0 o muchos contactos pueden estar incluidos en la agenda y que una agenda puede contener, ¿verdad? De 0 a muchos contactos, ¿verdad? Puede contener 0 cuando está vacía la agenda, ¿verdad? Y puede contener muchos contactos, de 0 a muchos, ¿verdad? Bien. Esto es una relación de ambos lados, es bilateral, ¿verdad? Porque acá un mismo contacto puede ser contenido en muchas agendas, ¿verdad? Y en una agenda puede haber muchos contactos. Eso es lo que quiere decir esa cardinalidad. Ahora, ya en la práctica, ya cuando se ven otros tipos de diagramas y cuando ya tengamos que hacer como más detallados estos diagramas para poder llegar a construir bases de datos, etcétera, entonces vamos a tener que emplear normalización para que no existan estas relaciones de muchos a muchos, porque no es programable, digamos, programable una relación de muchos a muchos, pero aquí lo que estamos haciendo es identificando, entonces para efectos de lo que ustedes van a hacer en la tarea es suficiente. Luego, tenemos esta otra relación que significa agregación. Esta dijimos, el negrito, dijimos que simbolizaba una composición. Pero este otro rombo, cuando lo tenemos en blanco, significa agregación, ¿verdad? Entonces, una cuenta está agregada a una agenda, ¿verdad? Entonces, la agenda utiliza la cuenta pues para funcionar, ¿verdad? O sea, puede ser de que haya una cuenta de correo o no la haya, ¿verdad? Originalmente las agendas se hicieron para poder registrar los números telefónicos, pero posteriormente, pues con las nuevas tecnologías, las redes sociales, etcétera, pues entonces hemos tenido más medios de contacto que no son el teléfono. Entonces, puede ser de que esta cuenta, pues, acá, puede ser de que sea agregada, ¿verdad? A una agenda. Eso significa una agregación, ¿verdad? Dice, accesada por la agenda. Bien, ¿qué nos indica esto? De que una agenda está compuesta por grupos de contacto, ¿verdad? Puede ser de que un grupo de contacto esté dentro de la agenda o sí, ¿verdad? Si no tienen agenda, pues no lo pueden guardar. Y entonces acá tenemos una cardinalidad de 1 a muchos, ¿ya? En una agenda podemos tener muchos grupos de contacto, ¿ya? Y en un grupo de contacto o 0 grupos de contacto, de 0 a muchos grupos de contacto, pueden estar contenidos en una agenda, ¿sí? En una sola agenda. Entonces, esa es la cardinalidad. Aquí tenemos también, ¿verdad? Que un contacto, bueno, un grupo de contactos aquí obviamente está compuesto por contactos, porque no puede tener un grupo de contactos sin contactos. Entonces aquí por eso existe esta relación en la que nos indica de que el grupo de contacto está compuesto por contactos. Y la cardinalidad en este momento es, si leemos de aquí para acá, ¿verdad? Un contacto está contenido en un grupo de contactos. Y un grupo, 0 grupos o muchos grupos, ¿verdad? De contactos
contienen a un contacto, ¿verdad? O a muchos. Aquí podría ser a muchos. Entonces aquí la relación acá está de el contacto hacia el grupo de contacto. Bien. Esta relación es ella misma, ¿verdad? O sea, se relaciona con ella misma en el sentido que un grupo de contacto puede tener a otro grupo de contacto, ¿verdad? Está compuesto por. Bien, eso es un ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo que corresponde a lo que sería un sistema de un restaurante en el cual el cliente llega, ¿verdad? Hace una orden y esa orden, el cliente, ojo aquí, ¿verdad? Es un cliente y ese cliente realiza una orden, ¿verdad? En la cual, pues, esta orden puede contener bebidas, ¿verdad? ¿Cuántas bebidas? Esta orden es una sola y puede que tenga muchas bebidas. Imagínense que llegue la persona con 10 comensales, ¿verdad? Entonces, va a tener 10 bebidas cuando menos, ¿verdad? Si piden más, pues, va a tener más, pero es una sola orden. Igual, van a pedir una cantidad de platillos, ¿verdad? Una orden va a contener muchos platillos, ¿verdad? O de 0 a muchos, ¿verdad? Es lo que se puede poner acá, es la cantidad de platillos y el tipo de platillos, ¿verdad? Aquí tenemos la cantidad de bebidas y el tipo, ¿verdad? Bien, veamos también que una orden va a ser pagada, ¿verdad? Pero el pago puede efectuarse en diferentes formas, ¿verdad? Aquí tenemos que ese pago tiene un subtotal, ¿verdad? Tiene la propina y además se le cobra impuestos. Sabe que siempre le ponen el IVA ahí, ¿verdad? Todo lo que uno consume, que también le cobran la propina en la mayoría de establecimientos, ¿verdad? Y que pues usted había consumido un subtotal, pero al final le sale más de lo que había estimado, ¿verdad? Entonces acá, si tenemos esos 3 atributos del pago, pues entonces, o de la factura, podría ser el nombre de esta clase, vamos a tener este método donde dice cálculo del total, ¿verdad? Entonces aquí se mandan como parámetros los datos que necesitamos para poder calcular el total. Y entonces esto ya pues es una clase aparte, ¿verdad? También tenemos que el pago, que ahí que hemos calculado cuánto es lo que va a cancelar la persona, ese puede ser al crédito o al contado, ¿verdad? Al crédito o efectivo. Entonces acá, pues si es en efectivo, lo que tenemos que registrar es cuál es la cantidad, ¿verdad? Que está aportando la persona. Y si es al crédito, pues entonces aquí vamos a tener que identificar otros atributos. Como por ejemplo, bueno, el total siempre va a ir, aquí no hemos puesto, ¿verdad? Pero el total tiene que ir y tiene que poner la fecha, ¿verdad? En la que va a cargar ese valor. ¿Qué tipo de crédito es? El nombre de quién es o el número de la tarjeta de crédito que va a utilizar, ¿verdad? Eso es lo más importante. ¿Sí? Y el método que tiene acá es hacer cargo. ¿Hacer cargo a quién? A esa tarjeta que estamos registrando, ¿verdad? Entonces, para cada uno de los elementos que le mencionen en algún enunciado, pues entonces usted va a identificar lo que serían las clases posibles, los atributos y los métodos. Bien, en este documento que les he publicado en el aula virtual, ahí pueden encontrar esta explicación, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos otras relaciones de herencia, ¿verdad? La herencia es una especialización que pues se crea de una clase y hagamos de caso que tenemos definida una clase que se llama vehículo. El vehículo tiene un dueño, el vehículo tiene una cantidad de puertas, porque no todos tienen 4 puertas, algunos tienen 2 puertas, algunos tienen 5 puertas, etcétera, ¿verdad? Entonces acá tenemos esos atributos, el dueño, las puertas, las ruedas, cuántas ruedas tienen, ¿verdad? Imagínense los trailers, por ejemplo,
tienen dos ruedas juntas a cada lado, ¿verdad? Entonces de ahí hay que hacer la cuenta cuántas ruedas son, cuántas puertas tiene, etcétera, ¿verdad? Aquí obviamente podemos identificar más atributos que podría tener un vehículo, pero lo hemos dejado así, ¿ya? Entonces acá vehículo, estos son métodos constructores, ¿verdad? En los cuales pues solamente van a servir para poder instanciar un objeto de la clase vehículo. Luego tenemos acá las características, que también es otro método que habrá que definir qué es lo que hace. Bien, observemos que aquí tenemos dos clases más, que el vehículo tiene una clase que se llama auto y tiene otra clase que se llama camioneta. Aquí podemos hacer una distinción de cómo esta clase vehículo hereda sus atributos a la clase auto, ¿verdad? Entonces, el auto, lo que se le ha agregado acá como un atributo es que si es descapotable, ¿verdad? Aquí podemos decir que sí o no, ¿verdad? Pero como aquí nos está diciendo, esta flechita nos está indicando de que el padre de esta clase es el vehículo, por lo tanto nos está indicando de que todos los elementos, todos los atributos y las clases que tenga este vehículo van a ser heredados al auto, ¿verdad? Quiere decir que este auto va a tener como atributos el dueño, las puertas, las ruedas y si es descapotable. Además, va a tener los métodos vehículo, características y además va a tener estos otros, ¿sí? O sea, a eso se refiere esta flechita en la cual nos está indicando que estos están heredando métodos y atributos de su clase padre, ¿verdad? Y aquí tenemos la camioneta, que es otra clase en la cual se están agregando atributos, ¿verdad? Que aquí dice la carga que puede llevar, ¿verdad? Y tiene otros métodos constructores. Bien, aquí tenemos otro ejemplo de herencia, ¿verdad? Que esto pues se los voy a dejar ahí en el documento para que lo vean, ¿verdad? Un animal, una clase animal, todos los animales respiran, ya sea por una u otra forma. Un animal, otra clase puede ser un pez, ¿verdad? Ustedes saben que hay infinidad de peces. Otra clase puede ser perro, ¿verdad? Que tienen características muy diferentes a otros animales. Otra clase pueden ser felinos, ¿verdad? En este caso le hemos puesto gato. Puede ser una clase gato. Y todos ellos heredan de esta clase padre este método respirar. Es decir, todas las subclases van a poder tener este método, ¿verdad? Además de que el pez va a poder nadar y el perro va a poder ladrar y el gato va a poder maullar, que eso sería un método de esa clase. Aquí tenemos la explicación de lo que sería la agregación, que ya se los mostré en el ejemplo. Algo agregado es algo que el objeto base utiliza al incluido para su funcionamiento. Y el compuesto es que el objeto se construye a partir del objeto incluido. Veamos este ejemplo. Aquí dice que un almacén está compuesto por cuentas. Un almacén, pues si el objetivo principal del almacén es vender y comprar, ¿verdad? Por lo tanto, obligatoriamente van a haber cuentas ahí. Aunque el almacén esté empezando, aunque no tengan todavía ganancias, pero sí cuentas siempre tiene, porque tiene que invertir, ¿verdad? Tiene que pagar local, tiene que pagar empleados, etcétera. Por lo tanto, siempre hay cuentas, ¿verdad? Aunque no sean positivas, ¿verdad? Los montos. Bien, y aquí tenemos esta otra clase que nos está diciendo de que los clientes son agregados al almacén. ¿Qué significa eso? O sea, un almacén no está compuesto por clientes, ¿verdad? Porque los clientes no son parte del almacén. Pero el almacén utiliza a los clientes para poder funcionar. Eso significa, ¿verdad? Que aquí estamos colocando este símbolo de agregación.
Bien, eso pues es la explicación de cómo podemos hacer una relación, ¿verdad? Ahí tenemos más ejemplos para que los puedan observar para los ejercicios que vamos a realizar. Basta con que hagan una identificación de las clases con sus respectivos atributos, los métodos que puedan identificar y que identifiquen la cardinalidad, ¿verdad? Algo así es aceptable para su tarea que van a realizar. Bien. Hay otros elementos que también es importante que los conozcamos, ¿verdad? Todo esto ya ustedes los tienen que revisar pues en las clases teóricas, pero sí es importante que sepamos, por ejemplo, estas nomenclaturas, que eso es lo que vamos a aprender a utilizar ahí en el software del Draw.io. Por ejemplo, que cuándo va a ser privado, cuándo va a ser público o cuándo va a ser protegido un miembro, ¿verdad? Un atributo o un método. Se recomienda que los atributos ustedes los dejen como privados. Privados siempre, así lo vamos a dejar en toda la materia. Privado indica que el atributo solo será accesible desde dentro de la clase, solo sus miembros lo pueden utilizar. Es decir, no hay un acceso directo a los datos, ¿sí? Eso significa, ¿verdad? Y los métodos, eso sí, se recomienda, y así lo vamos a hacer durante esta asignatura, que los métodos sean públicos. Esto indica que el método será visible tanto dentro como fuera de la clase, es decir, accesible desde todos lados. Media vez se ponga el nombre del método, puede accederse a ese dato. Bien. Con esto, entonces, terminamos lo que sería la teoría de la programación orientada a objetos. Ahora, pues es necesario que vayamos a nuestra guía a ver el software que vamos a utilizar es Draw.io, que es una herramienta gratuita, ¿verdad? Que usted puede loguearse con su correo de Gmail y le va a permitir que usted pueda almacenar o guardar los diagramas que ha elaborado en el Drive o guardarlos en un dispositivo aparte. Entonces, para eso, vamos a ver ese software, que lo tenemos por acá, el software. Vamos a visualizarlo. Y aquí tenemos, ¿verdad? Podemos crear un nuevo diagrama o podemos abrir uno ya existente. Para, pues, reducir el tiempo acá de la explicación, yo voy a abrir uno que ya tenía, pues, elaborado, ¿verdad? Entonces, usted lo que tiene que dibujar primeramente, pues, son las clases, ¿verdad? Eso la vamos a ir haciendo una por una las clases. Le va a ir agregando a cada una de esas clases los atributos y luego los métodos correspondientes. Es el mismo diagrama que teníamos allá, ¿verdad? Pero aquí, pues, cuando usted agarra una de las de los diagramas, ¿verdad? De clases, pues vamos a escoger el UML. Y ahí, pues, me va a mostrar todos los elementos que podríamos adicionar. Pues aquí yo adelanté poniendo esto, pero no he terminado, ¿verdad? Entonces usted agarra una clase y la coloca en su pizarra que tiene ahí, tiene su nombre de la clase al que le va a poner, este es el comprador. Y acá tiene usted la parte de los campos, ¿verdad? Si quiere agregar más campos, pues solamente le da en la flechita y ahí le va agregando más campos o le da Enter al finalizar esto
Y entonces aquí podemos cambiarle y decirle de que nuestro campo que queremos acá o nuestro atributo va a ser nombre y pues que el tipo de datos que vamos a tener va a ser de tipo string. ¿Sí? Y ahí pues le puede agregar en el otro, ¿verdad? El que sería el apellido. Y también pues sería de tipo string. Ahí usted va haciendo pues lo que necesite. Luego, en los métodos, esto es lo que les mencionaba. Para cada uno de los atributos que usted tenga ahí arriba, vamos a tener un método set y un método get. Set, nombre. Set, nombre. Y pues ahí le vamos a poner, ¿verdad? Si los paréntesis, recuerda que cuando estábamos definiendo métodos, pues le poníamos paréntesis, ya sea que lleve parámetros o no, pues ahí usted le va a poner si lleva parámetros y le va a poner de cuál es el tipo de dato que le va a devolver. En este caso va a ser un string que nos va a devolver. Y también, pues si queremos agregarle otro método, pues ahí se lo ponemos, ¿verdad? Les decía que para cada atributo va a tener un método set y un método get. Por lo tanto, este sería un set apellido. También me va a devolver un string y vamos a tener para cada uno un método get. Get apellido y vamos a tener un get nombre. Por eso es que ahorita, ¿verdad? Si usted no necesita ciertos atributos, ya que solamente lo estamos haciendo por ejemplificar, pues no es necesario que ponga todos los sets y los gets, ¿verdad? ¿Para qué me van a servir los sets? Para poner el valor de este dato. En este caso, el set nombre me va a servir para poder asignar el nombre. El set apellido me va a poder servir para poder asignar el apellido. El get apellido me va a servir para poder obtener ese dato, porque si no, de otra forma, no lo voy a poder recuperar. Bien, media vez usted tiene ya elaborada su clase tal como la quiere, pues ya tiene todas las clases hechas, pues entonces establece una relación. La relación que vamos a seleccionar es de padre a hijo, ¿verdad? Entonces usted tiene que saber cuál sería la clase padre y cuál sería la clase hijo, y establecemos la relación, y aquí le decimos que este va a ser el padre, ¿verdad? Y aquí, pues usted lo modela como usted quiera. Estos extremos redondeados usted los puede corregir aquí en el software. Puede también corregir el inicio y el fin de la flecha como los quiere. Aquí dice, ver, rounded. No lo queremos rounded, lo queremos sharp, ¿verdad? Lo queremos así fijo. Y aquí nos está diciendo, pues, la relación, ¿verdad? ¿Quién es el padre? ¿Quién es el hijo? Si usted quiere, pues, editar el nombre de esa relación, por ejemplo, teníamos que en esta relación el comprador recibe, ¿verdad? Entonces, en este recibe, se escribe ahí y ese es el nombre de esa relación. Y puede también poner la cardinalidad. Si quiere escribir, por ejemplo, acá, ¿verdad? Que un comprador puede recibir de 0 a muchos envíos, ¿verdad? Y acá que tenemos, tendríamos que poner, ¿verdad? Otro nombre en el cual decimos aquí que el comprador, aquí obligatoriamente un comprador le corresponde un envío, ¿verdad? Tiene que ser alguien que lo haya encargado, ¿verdad? Entonces ahí pues lo editamos, le ponemos 1.
y ahí ya creamos nuestra cardinalidad, ¿verdad? Y así podemos ir generando las diferentes relaciones. Bueno, muchas gracias. Nos quedamos a la espera de asignar los ejercicios a realizar y las parejas. Cuídense.